Hola, hola, bienvenidos al canal JJ Invierte Fácil. Les saluda su amigo JJ. Este canal está hecho para todos ustedes, con mucho cariño, donde se trata sobre temas referentes a la inversión, pero de un punto de vista fácil, práctico y sencillo. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que va desde lo que es la inversión, tipos de rentabilidad, pero no solamente ello, tal vez algo de perfil de riesgo. Y así también, ¿qué beneficios tiene la inversión? ¿Qué instrumentos encontramos en el mercado? Así como también los riesgos y sobre todo de forma práctica, cómo podemos hacer uso de los mismos a través de los brokers. Así que acompáñanos en este video, acompáñanos en esta charla y no te olvides que lo que es bueno y simple es bueno dos veces. Bueno, antes del video voy a hacer mi respectivo disclaimer. Quiero mencionarles que todo lo que menciono aquí pues no es una recomendación de compra. Ustedes tienen que hacer su propio análisis. Todos los comentarios acá son fines educativos y solo estoy compartiendo pues mi experiencia y cómo yo veo las inversiones de una forma fácil. Bueno, continuando con el video, vamos a ver qué es la inversión. ¿Qué es invertir? Pues es designar una determinada cantidad de capital, dinero, a algún activo, algún negocio, alguna compañía, alguna acción, algún ETF, tal vez alguna decisión de poner dinero en una cuenta de ahorro, en algún banco, etc. ¿Con qué fin? Puede tener una rentabilidad, un beneficio a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Este corto, largo plazo, mediano plazo está en función de los perfiles de riesgo. Y sabemos que detrás de una inversión, sea cual sea, está el riesgo a diferentes niveles. Y por ende es que nosotros debemos, antes de invertir, definir cuál es nuestro perfil. Pero en sí, ¿qué es el perfil de riesgo? Pues es la capacidad de asumir una pérdida dependiendo de la rentabilidad que pueda tener una inversión. Existe conservador, moderado y agresivo. Pues el conservador es aquel que no soporta grandes riesgos, por ende es que invierte en activos que no tienen mucho riesgo, ¿no? Moderados, pues es aquel intermedio que puede invertir en activos que no tienen ni tanto riesgo, ni es muy conservador ni poco riesgo. Puede decir que puede llamarse una renta intermedia entre la rentabilidad variable y fija. Y el agresivo es aquel que tiene mayor riesgo y que pues puede invertir, ¿no? Puede soportar, digamos, unas posibles pérdidas futuras, ¿no? Bueno, ¿y qué tipos de inversión tenemos? Como todos sabemos, tenemos las rentas fijas y rentas variables. Renta fija, estamos todos conscientes de que se trata sobre un ingreso constante, o sea, puede ser un porcentaje, puede ser un ejemplo, la TREA de una cuenta de ahorro de algún banco, ¿no? Es de forma lineal, es una cantidad determinada mensualmente o anualmente, ¿no? Una TREA, ¿no? Formada por la imagen de la izquierda, ¿no? ¿Y qué es la variable? Pues aquella que va en zigzag, ¿no? Que no es constante, pero a su vez, como es variable y puede tener riesgos, los beneficios pueden ser mayores. Y acá tenemos un término importante, interés compuesto. Y el interés compuesto, pues para todos aquellos que tal vez no saben, es aquel interés que lleva tus ingresos de forma exponenciales hacia arriba, ¿no? Está en función del tiempo, está en función también de cuánto dinero tú le designas a esa inversión. Pero no olvidar que todo tiene su riesgo. Pues, ¿qué ejemplos tenemos de renta fija? En el Perú, pues yo soy de Perú, tenemos bancos, financieras y cajas. Justamente, como comentaba, hoy en día existen cuentas de ahorros en los bancos, en financieras y en cajas. O todas ellas, obviamente, deben ser supervisadas, pues en Perú por la SBS, ¿no? Que es la Superintendencia de Bancas y Seguros, y AFP, ¿no? Hoy en día, solo comentarles de forma muy breve, las mejores que tenemos como alternativas, ¿no? Para una cuenta de ahorro es la financiera efectiva, financiera, bueno, entre otras, ¿no? Pero estas son las que yo uso, ¿no? Ahora, vamos a ver la renta variable. Y tenemos aquí un término importante, la acción. ¿Qué es la acción? La acción, justamente,
viene a ser uno de los tipos de renta variable, ¿no? Los que tienen mayor riesgo, pero pueden tener mayor beneficio. Y para entender, vamos a verlo como ejemplo. Digamos que la acción viene a ser un pedacito de una empresa. Si en la parte izquierda vemos que la empresa es un conjunto de cubos, pues la acción es un pedacito del mismo, ¿no? Representa un pedacito del negocio. ¿Qué quiere decir? Que si tú, amigo o amiga, compras en el mercado de valores, una acción me representa ese pedacito de esa acción. O sea que ya eres dueño de esa acción. No eres dueño de toda la acción, de toda la compañía, perdón. Eres solamente de un pedacito nada más, de un pequeño porcentaje. Y si a la empresa le va bien, a ti también te va a ir bien, ¿no? Acá podemos ver también otro ejemplo, donde vemos que en la izquierda la acción, ese zigzagueo que hace, esa subida y bajada de precios, está en función del trabajo que hace la empresa, que hace la compañía, que hace la corporación. Por ejemplo, Nvidia, Apple, entre otras, ¿no? Y me genera beneficios a través de dinero, que puede ser positivo o negativo, ¿no? Que esto se transforma en ganancias o pérdidas para la persona que posee el activo, o sea, que posee la acción. ¿Qué otro tipo tenemos también en renta variable? Pues tenemos un instrumento importante, un instrumento que yo personalmente lo uso, ¿no? Que se llama el ETF. ¿Y qué es un ETF? Un ETF es un fondo que cotiza en bolsa, que hoy en día los mejores ETFs siguen un índice. ¿Y qué es un índice? Es un listado de acciones de mejores empresas de un determinado país, ¿no? ¿Qué vamos a ver respecto al ETF? Vamos a ver qué es un ETF, qué son unas ventajas tiene y desventajas, qué tipos de ETF hay, cómo invertimos en ETFs también. Bueno, ¿qué es un ETF? Vamos a simplificarlo. Como lo había mencionado, es un conjunto de empresas. Podemos ejemplificarlo con una canasta, ¿no? Una canasta de muchos huevitos, ¿no? Y cada huevo representa una acción. En este caso, al tener una mayor diversificación, una mayor cantidad de empresas, me da un menor riesgo. ¿Por qué? Porque si a una empresa le va mal, las otras empresas no necesariamente le va a ir mal, y eso disminuye el riesgo. Así también podemos ver en la parte inferior, es como un queque, ¿no? Que cada empresa representa un porcentaje del ETF, ¿no? Y todo forma, digamos, el 100%, ¿no? Y esto genera mayor rentabilidad a largo plazo. Eso lo ha probado la historia, lo ha probado los índices de la misma forma. Bueno, ¿qué ventajas tiene y desventajas? Que era el segundo punto. Ventajas, el primero es la diversificación. Como habíamos dicho en el ejemplo, es la cantidad de empresas que posee. Y a un ETF le va bien, así como le va bien a todas las empresas que lo componen, ¿no? Es tan bueno un ETF como todas las empresas que lo componen. Es algo importante. Y esto nos da el segundo beneficio también, la rentabilidad de la misma, ¿no? Hay mayor rentabilidad, mayor ganancia a largo plazo debido a que es muy diversificado. Disminuye el riesgo porque no se concentra en una empresa. ¿Qué otro beneficio tiene? Su administración profesional. Bueno, estas empresas siguen índices que ya han sido en su momento muy antiguos, han sido elaborados. Por ejemplo, tenemos el S&P 500, el Nasdaq 100, que son las mejores empresas de Estados Unidos, son listas. Entonces, como estos ETFs siguen el comportamiento de todas las empresas, entonces ya están elaborados, ya están formados, ¿no? De forma profesional. ¿Qué otro beneficio tiene? Pues su monto de inversión son bajos, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con los fondos de inversión activa, ellos te piden mucha cantidad de dinero, pero en los ETFs no necesariamente tienes que invertir mucha cantidad de dinero. Eso vamos a verlo posteriormente en brokers que pues tenemos disponibles en la TAM, ¿no? Y sobre todo, estos brokers tienen que ser regulados, y lo enfatizo. Siguiente punto, que es un beneficio, son los bajos costos de administración. Hoy en día, los ETFs, los mejores ETFs que tenemos, pues su costo de administración va desde los 0.2% a 0.03%, montos muy bajos, anualizados, que no es que te van a quitar de exactamente lo que invertiste, sino solamente de las ganancias, ¿no? Esto es comparado con los fondos de inversión activa, que son administrados por profesionales, por personas día a día, ¿no?
Estos de acá, estos ETFs, no son administrados día a día por profesionales, ya que siguen un comportamiento de un listado que ya fue formado hace mucho tiempo, ¿no? Y este listado pues puede variar de acuerdo al comportamiento de las empresas que lo conforman, ¿no? Quiere decir que si una empresa le va mal, pues llega un momento en que lo sacan de la lista y ponen a una que está mejor. Así que ese es un gran beneficio. Y pues algo importante es la facilidad de compra y venta. ¿Y por qué? Justamente es lo que llamamos la liquidez. Vamos a hacer una comparación con algo, un ejemplo tal vez muy diferenciado, pero por ejemplo con la compra de una casa, ¿no? Si tú compras una casa, obviamente con el tiempo se va a valorizar, pero puede que tarde mucho tiempo en encontrar una persona que lo compre. En este caso, todo lo que cotiza en la bolsa de Estados Unidos por lo general tiene una muy gran liquidez, y por ende es que si tú ya tienes un beneficio de por medio porque se revalorizó tu ETF, tú puedes vender y obtener el beneficio, ¿no? O sea, es casi de forma instantánea, no tienes problemas con ello. Y bueno, dentro de las desventajas se puede decir que no se encuentra ninguna, la verdad. Vemos más ventajas a largo plazo, no olvidar eso, a largo plazo. Y pues, ¿qué tipos de ETFs tenemos? Hoy en día tenemos diferentes, ¿no? Tenemos de inteligencia artificial, de industria, pero lo más importantes no son los que se concentran en un sector, sino aquellos que se encuentran mayor diversificados, como por ejemplo los que siguen los índices. Ahora, vamos a ver, antes de cómo invertir en ETFs, vamos a ver algo importante, que viene a ser qué es la inversión a través de esta imagen, pero a largo plazo. La inversión a largo plazo se ha demostrado históricamente de que siempre es positivo, ¿no? A largo plazo. Y esto está en función de dos cosas, el precio y el tiempo. ¿Por qué? El tiempo, porque como había mencionado, es un interés compuesto. Como vemos en la imagen, a mayor tiempo que tú poseas ese ETF, te va a llevar mejores ganancias. Y obviamente el precio también. Cuanto más inviertas en ese ETF a largo plazo, te va a dar mejores ganancias. Son dos componentes que influyen en la inversión a largo plazo. Bueno, tenemos un ejemplo, por ejemplo el ETF del BOO, que sigue el índice SP500. Vamos a ver, hay muchos otros ETFs. Esos otros ETFs que tenemos son, por ejemplo, el DAX 30, el CAC 40, ambos con diferentes países que corresponden, pero lo más importante es, se ha demostrado, tenemos el SP500, que es Estados Unidos, el Nasdaq 100, el Dow Jones Industrial también, y vemos que, por ejemplo, el SP500 está formado por las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, Apple, Nvidia, Microsoft, Google, entre otras, ¿no? Es las mejores listas que en su momento fueron formadas y que son las de mayores capitalizaciones, y quiere decir, si alguna de ellas no funciona bien, pues se deslista y se reemplaza por alguna otra que tiene un mejor comportamiento. Como ejemplos de ETFs, no es una alternativa, son alternativas, pero no es una recomendación de compra. Tenemos el BTI. El BTI es una de los ETFs que ocupa casi el 100% de diversificación, y también no solamente por sectores, sino también por países. Está compuesto por 3.890 empresas y a largo plazo ha tenido buenos ingresos. Otro ejemplo que es muy bueno y que lo recomiendan los mejores inversores como Warren Buffett, por ejemplo, es el BOO. ¿Y por qué? Porque está indexado al SP500, que como les dije son las mejores empresas de Estados Unidos, compuesta por 506 empresas, y ha tenido también muy buenos retornos. Y bueno, para responder el último punto del ETF es cómo invertir en ellos, pues les invito a ver el siguiente video. El siguiente video vamos a hablar de algo muy práctico que tiene que ver con el broker, y que es parte de uno de los proyectos que yo estoy iniciando desde cero. Es cómo invertir en la bolsa haciendo uso de un broker de LATAM, ¿no? Y así vamos a comentar de otros temas más. He tomado el tema, lo he tratado de simplificar, trato de tomar todos los temas de forma muy generalizada. Si tienen alguna consulta, pues pueden dejarlo en los comentarios, alguna sugerencia de qué tema tocar en el futuro, pueden hacerlo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta este punto del video. No se olviden de darles like,
de suscribirse, de compartir con aquellas personas que les interesa el tema y también de sugerir qué temas podemos tocar en futuro. Y no olvidar que lo que es bueno y lo que es simple es bueno 2 veces. Dios les bendiga.